Introducción. Director ejecutivo negro. ¿Cómo se atreve a hablarme así? Puedo, señor. Solo hago mi trabajo. El personal de color de clase baja como usted no debería hablar a menos que se le dirija la palabra. Esa frase no fue susurrada en la cocina. No fue murmurada por lo bajo. Fue gritada clara, deliberada y venenosa a través del salón iluminado por la lámpara de araña del Marcellus, uno de los restaurantes 5 estrellas más prestigiosos de Atlanta. En ese preciso instante, el tiempo se detuvo. El sonido del jazz del piano de cola se apagó. El tintineo de las copas de cristal desapareció. Incluso el chisporroteo de la cocina abierta pareció congelarse. Todos la oyeron. Todos la vieron. Janelle Carter, 25 años, negra, hermosa, con ojos como fuego y una postura firme como el acero. Sus rizos naturales estaban recogidos bajo un sencillo moño, y su camisa blanca impecable estaba ligeramente húmeda tras horas sirviendo platos. Estaba a mitad de su tercer turno doble de la semana. Y ahora Caleb Foster, uno de los directores ejecutivos más temidos de Estados Unidos, con una fortuna de $890 millones y una reputación tan despiadada como sus trajes azul marino a medida, la estaba humillando públicamente. No era la primera vez que Janelle era menospreciada. Ni siquiera era la primera vez esa semana. Pero esto era diferente. Esto no ocurría a puerta cerrada. Se trataba de una mujer negra siendo irrespetada, deshumanizada e ignorada frente a una sala llena de gente vestida de gala, ninguna de las cuales pronunció palabra. Caleb se recostó en su sillón de cuero, con aire de suficiencia, esperando silencio, esperando que se disculpara, esperando que bajara la cabeza como cualquier otro empleado invisible al que había aplastado durante años. Pero Janelle no se inmutó. Dio un paso lento hacia adelante, con la barbilla en alto y la mirada fija. Y dijo, «Señor, el dinero no compra la dignidad. Y yo no fui criada para servir a cobardes». Una sola frase. No fue ruidoso ni dramático, pero cada palabra resonó. En el aire como cristal. La matra jadeó. El chef dejó caer un cucharón. Una niña en una mesa cercana susurró, «Mamá, la van a despedir». Y la respuesta fue, sí. Por supuesto que sí. En 20 minutos, Janelle recibió su último sueldo y la escoltaron por la puerta lateral. Pero eso no fue el final. Fue el principio. Porque alguien lo había grabado todo. Desde el insulto hasta su respuesta, pasando por el silencio atónito que siguió. Al amanecer. El video tenía 2,3 millones de visualizaciones. El lunes, ya estaba en CNN. Y el viernes, el imperio de Caleb Foster, construido sobre el miedo, el silencio y la arrogancia, comenzaba a desmoronarse. Pero esto no se trata solo de venganza. No se trata solo de la cultura de la cancelación ni de hacerse viral. Esta es una historia negra, una historia de verdad, de valentía, de una mujer que no tenía nada que perder y mucho que decir. Así que, si eres de los que creen en la dignidad, en la justicia, en denunciar el abuso de poder, querrás saber cómo termina esto. Quédate, porque lo que Janelle hizo después lo cambió todo. Y si alguna vez te han subestimado, silenciado o te han dicho que no pertenecías, esta historia también es tuya. Has visto el video. Has leído los titulares. Puede que incluso te sepas la frase de memoria. Señor, el dinero no compra la dignidad. Y no me criaron para servir a cobardes. Pero lo que no viste, lo que el video no mostró, fue todo lo que condujo a ese momento. Aquí es donde la historia realmente comienza. Porque, antes de que el mundo supiera su nombre, Janelle Carter era solo una cara más tras un delantal, una placa con su nombre, una bandeja llena de la cena de otra persona. Otra joven negra intentando sobrevivir en una ciudad que sonríe a los turistas pero se traga a los suyos. Vivía en el oeste de Atlanta, en un edificio de 2 plantas bastante deteriorado que se inclinaba ligeramente hacia la izquierda,
como si se hubiera rendido en su intento de mantenerse erguido. Su apartamento de una habitación olía levemente a limpiador de limón y a calefacción vieja. No tenía aire acondicionado en verano. En invierno, carecía de aislamiento, pero era suyo. Lo compartía con su hermano pequeño, Malik, de 15 años. Divertido, brillante y ya cansado de tener que dar explicaciones al mundo. Dormía en el sofá cama del salón, con sus libros de texto apilados junto a su PlayStation. Yanelle dormía en un colchón de segunda mano en una habitación apenas lo suficientemente ancha como para estirar los brazos. No tenían mucho, pero tenían un sistema. Yanelle tenía 3 trabajos. Un turno de mañana en la cafetería de 2 cuadras. Algunos trabajos freelance en un centro de llamadas y noches en el Marcelis, un restaurante de 5 estrellas conocido por su lubina a la parrilla perfecta, su carta de vinos carísima y sus clientes con egos millonarios. Para sus comensales, Yanelle era invisible hasta que cometía un error. Para la cocina, era eficiente pero reemplazable. Para la gerencia, siempre sonreía, lo que significaba que siempre estaba bien. Pero la verdad era que estaba cansada. No solo cansada de los pies, sino de una forma u otra. Cansada del alma. De esa clase de cansancio que se acumula con los años, callando, tragándose el orgullo y sonriendo ante los insultos. Disfrazados de bromas. Porque ser una mujer negra en Estados Unidos, especialmente una sin título universitario, sin contactos, sin protección, significaba cargar con 2 trabajos de tiempo completo, uno donde fichabas y otro donde demostrabas tu valía cada maldito día. Pero Yanelle no se quejaba. No tenía tiempo para eso. Cuando no trabajaba, le daba clases particulares a Malik, cocinaba la cena en una hornilla eléctrica, doblaba la ropa en el suelo o se quedaba dormida con la cara metida en un libro de texto de la clase nocturna del centro comunitario a la que no siempre podía asistir. Su sueño era abrir su propia cafetería, no una gran franquicia, solo un espacio cálido y soleado donde la gente se sintiera vista, donde las chicas jóvenes con su piel pudieran tomar café, hacer la tarea, escribir poesía y no sentirse fuera de lugar. Tenía un tablero de visión pegado en la puerta interior de su armario. Fotos de cafeterías acogedoras, pequeños menús en pizarra y citas escritas a mano. Una en particular siempre le llamaba la atención. Intentaron enterrarnos, pero no sabían que éramos semillas. Yanelle llevaba esa cita a todas partes. En su teléfono, en su corazón y en la silenciosa forma en que se negaba a quebrarse, incluso cuando ceder parecía más fácil. En el trabajo era conocida como la que podía calmar cualquier situación tensa. Padrinos de boda revoltosos, denle a Yanelle 10 minutos. Snobs del vino con aires de superioridad, dejen que Yanelle se encargue. Tenía una calma especial, una gracia que no provenía de la formación, sino de haber vivido una vida donde había que aprender rápido a mantener la paz. Pero eso no significaba que fuera débil. Cuando los chistes se volvían racistas, cuando las manos se demoraban demasiado cerca de su cintura, cuando el tono pasaba de condescendiente a abiertamente cruel, no alzaba la voz. No contraatacaba como la gente esperaba. Simplemente te miraba. Una mirada que decía, puede que me veas pequeña, pero sé quién soy. Y eso asustaba a la gente más que 100 palabras airadas. Porque en el fondo sabían lo que ella sabía. El poder no siempre grita. A veces espera. Espera el momento adecuado, el insulto adecuado, al hombre adecuado para decir algo inapropiado frente a la mujer equivocada. Y cuando ese momento llegó en medio del comedor, con todas las miradas puestas y todos los teléfonos grabando, Yanelle no se paralizó. Le mostró al mundo exactamente quién era. Pero para entender lo que sucedió después, hay que entender al hombre que estaba frente a ella. Hay que entender a Caleb Foster. Porque el poder sin control es peligroso. Pero el poder sin control en manos de un hombre que se cree dueño del mundo, eso es otra historia. Antes de que alzara la voz en ese restaurante,
Antes de que su nombre apareciera en los titulares, antes de ser el director ejecutivo al que pusieron en su lugar, a Caleb Foster se le temía, no se le respetaba, no se le admiraba. Se le temía. En el mundo empresarial estadounidense, Caleb era el tipo de hombre con el que no se cruzaban miradas en el ascensor. No le dirigías la palabra a menos que te hablaran. Y si trabajabas para él, revisabas tus correos electrónicos 3 veces antes de enviarlos. No nació rico. Se abrió camino a codazos, o al menos eso cuenta la leyenda. Creció en un pueblo siderúrgico a las afueras de Pittsburgh. Su padre era capataz. Su madre trabajaba de noche en una fábrica textil. Decía que no quería volver a oler a sudor después de los 18. Y no lo hizo. A los 30, ya era multimillonario. A los 40, controlaba empresas de medios, startups tecnológicas y bienes raíces de lujo en toda la costa este. Todo lo que tocaba se convertía en ganancias, no porque fuera un genio, sino porque era despiadado. Caleb no creía en segundas oportunidades, ni en la gracia, ni en la empatía. Creía en los resultados. Creía en el dominio, y se aseguraba de que cada lugar al que entraba se doblegara ante esa creencia. Sus empleados lo llamaban el tiburón, no en su cara, por supuesto. Era del tipo que te despedía por parpadear demasiado lento. Se contaban historias de gente a la que escoltaban fuera en mitad de una presentación. Los ejecutivos que no contestaban a su llamada. En 60 segundos eran incluidos en la lista negra. Departamentos enteros habían sido desmantelados porque un becario grapó un informe. Mal. Nadie le decía que no a Caleb Foster, ni clientes, ni inversores, ni siquiera sus compañeros. Porque cuando Caleb aparecía en una reunión de la junta directiva, no era una conversación. Era una coronación. No discutía. Declaraba. No negociaba. Exigía y la gente escuchaba. ¿Por qué? Porque cumplía con el presupuesto, antes de lo previsto y con márgenes con los que Wall Street solo podía soñar. Hacía llover dinero como confeti. Y todos querían estar bajo su influencia. Pero lo que ignoraban, lo que preferían ignorar, era el rastro de personas destrozadas que dejaba a su paso. Asistentes, que se marcharon entre lágrimas, empleados jóvenes con trastornos de ansiedad, mujeres talentosas a las que no se les concedió un ascenso, y empleados negros que desaparecieron silenciosamente del organigrama tras los comentarios casuales de Caleb en las reuniones. No profería insultos racistas. No le hacía falta. Con una sonrisa irónica, elogiaba a alguien. Preguntaba si un candidato negro encajaba con la cultura de la empresa. Usaba frases como demasiado urbano o poco refinado. Todo ello sonriendo, todo ello sin sobrepasar los límites legales. Era un maestro de la negación plausible. Y cuando la gente intentaba denunciarlo, acuerdos de confidencialidad, amenazas, demandas, porque Caleb tenía abogados a su disposición, equipos de crisis contratados y relaciones públicas. Empresas entrenadas para hacer desaparecer cualquier escándalo para el lunes por la mañana. Se creía intocable. Y, en cierto sentido, lo era. Los medios no lo molestaban. Era dueño de la mitad de los medios. Los organismos de control de la industria hacían la vista gorda. Financiaba sus escándalos. E incluso cuando exempleados murmuraban sobre la cultura tóxica en Foster Holdings, nunca calaba hondo. Porque Caleb Foster no era solo un hombre. Era una marca. Los trajes impecables, el whisky de autor, la voz profunda. Que podía cerrar un trato multimillonario o arruinar toda tu carrera en 3 palabras o menos. Se movía como la gravedad, atraía a la gente, aplastaba a quienes se resistían. Y lo triste es que la gente lo admiraba por ello. Lo llamaban fuerte, intransigente, un visionario. Pero lo que realmente alababan era el miedo, no el liderazgo, no el carácter, solo el miedo.
Y cuando Caleb entró en el Marcellus esa noche, trajo consigo esa misma energía. Esperaba la perfección. Exigía silencio. Él veía a cada camarero, a cada anfitrión, a cada cocinero como un simple engranaje más en la maquinaria diseñada para servirle. Así que cuando Yaneye trajo el vino equivocado, sin siquiera ser culpa suya, y tuvo la osadía de mirarlo a los ojos, eso no fue solo un mal servicio en su mente. Fue un desafío. Y Caleb Foster no toleraba el desafío. Pero lo que no sabía, lo que nunca pudo predecir, era que Yaneye Carter no formaba parte de su maquinaria. No tenía miedo de perder un sueldo. No la impresionaban su reloj ni su cartera. Había visto verdaderas dificultades, verdaderas injusticias. Y había elegido en ese momento romper el silencio. Lo que sucedió después hizo añicos su ilusión de control. Porque cuando construyes un imperio sobre la intimidación, basta una sola voz, tranquila, clara, firme, para derrumbarlo todo. A veces la vida no susurra, ruge, y a veces el destino no llama a la puerta. La derriba a patadas. La noche en que Yaneye conoció a Caleb Foster no fue casualidad. Fue la culminación de un giro inesperado, historias racistas. Cientos de pequeñas decisiones, 1000 cambios sutiles, 1 millón de hilos invisibles que se entrelazaban en torno a un solo momento. Pero desde fuera, parecía una cena elegante. El imperio mediático de Caleb, Foster Holdings, acababa de adquirir una prometedora agencia de marketing digital con sede en Atlanta, una empresa conocida por sus campañas vanguardistas, su jerga millennial y el revuelo generado por influencers. Era una jugada estratégica para que Caleb pareciera estar al día. Porque, a decir verdad, su imagen se estaba deteriorando rápidamente. Así que, para celebrar el acuerdo y demostrar a su junta directiva que podía conectar con la cultura, Caleb organizó una fastuosa cena de bienvenida. Tenía que ser elegante pero urbana, moderna pero sofisticada. Un lugar con servicio de 5 estrellas y la suficiente diversidad para lucir bien en Instagram. Ese lugar, el Marcellus. Yaneye acababa de aceptar un turno extra de fin de semana. Tenía que pagar el alquiler. El portátil de Malik se había estropeado. No tenía previsto trabajar esa noche, pero la vida no entiende de planes. Se puso el delantal, se acomodó el pelo y se dejó llevar por el ritmo como siempre. La lista de invitados era larga. Inversores de capital riesgo, influencers, genios de la tecnología y zapatillas de diseño. Caleb llegó el último. Como era de esperar, flanqueado por 2 asistentes, y con una tensión palpable en el ambiente incluso antes de que hablara. No miró al anfitrión. No saludó a los camareros. Se dirigió directamente a la mesa de la esquina y enseguida empezó a dar órdenes. Yaneye lo notó en cuanto entró. No porque fuera famoso, sino porque la temperatura en la sala bajó 10 grados. Desprendía poder como si fuera colonia. Intenso, caro, abrumador. Y Yaneye simplemente hacía su trabajo con gracia, con paciencia, con esa sonrisa suave y ensayada que decía: estoy aquí para ayudar, incluso cuando el mundo no me devolvía el favor. Tomaba pedidos, servía vino, esquivaba los comentarios sarcásticos de un vicepresidente que creía que estar borracho le daba permiso para acercarse demasiado. Ya lo había hecho todo antes. Pero esa noche fue diferente. Uno de los invitados de Caleb, un ejecutivo joven que se esforzaba demasiado, pidió una botella de vino tinto poco común. No solo poco común, sino fuera de carta, de añada. Y, por supuesto, tenía que ser servida por alguien que supiera lo que hacía. La cocina estaba atrasada. El camarero estaba en su descanso. Yaneye intervino como siempre para arreglar las cosas. Revisó el pedido, confirmó la etiqueta, se aseguró de que la botella estuviera limpia. Pero en el momento en que se acercó a la mesa, Caleb ya estaba molesto. Ni siquiera levantó la vista, ni hizo preguntas. Él simplemente agitó la mano con desdén y murmuró:
Por eso no confío en los restaurantes que se esfuerzan demasiado por parecer inclusivos. Las palabras no iban dirigidas a ella, pero tampoco fueron susurradas. Entonces, mientras servía el vino lenta y firmemente, la botella resbaló ligeramente. Una gota, solo una, cayó cerca del puño de Caleb. No manchó. Apenas se notó. Pero Caleb explotó. Se reclinó, la miró fijamente a los ojos. Y lo dijo. El personal de color de clase baja, como, nunca deberías hablar a menos que te hablen. La sala contuvo la respiración. Los teléfonos se alzaron. Y Yanelle ni siquiera parpadeó. Porque esto no se trataba solo de un derrame de vino. Se trataba de todo. Una vez que alguien la menospreció. Cada entrevista que nunca consiguió. Cada hombre que pensaba que el respeto era opcional y algo en ella hizo clic. Se irguió. Su voz tranquila, sus palabras medidas. Señor, el dinero no compra la dignidad. Y no me criaron para servir a cobardes. Era el momento que el destino había estado marcando. El momento que se volvería viral, que desataría debates, que le quitaría el poder a la gente y les devolvería la voz a otros. Pero en ese momento, no se trataba de volverse viral. No se trataba de un movimiento. Era solo Yanelle, una joven negra con delantal que se negaba a empequeñecerse. Y el destino no derribó la puerta. Le dio el micrófono. En el momento en que sucedió, nadie se movió. ¿Conoces esos momentos en que todo se ralentiza, como si estuvieras bajo el agua y el mundo estuviera en silencio? Así era el comedor del Marcellus. Se suponía que iba a ser otra cena de élite. Otra copa de vino, otra mesa de hombres influyentes esperando un servicio de primera. Y Yanelle Carter era solo la camarera. Al menos eso creían. Pero entonces llegó el insulto. La voz de Caleb Foster atravesó la charla como una motosierra la seda. Fuerte, cortante, deliberada, vulgar. El personal de color como usted nunca debería hablar a menos que se le dirija la palabra. Las palabras no resonaron, detonaron. El silencio cayó tan rápido que fue ensordecedor. El trío de jazz en vivo se detuvo en seco. Un tenedor cayó al suelo con un ruido sordo desde una mesa cercana. En algún lugar del fondo, la puerta de la cocina se abrió con un crujido y se quedó así. Nadie sabía qué hacer. ¿Fingir que no se oyó? ¿Mirar el menú como si nada hubiera pasado? ¿O esperar a que alguien, cualquiera, dijera algo, pero nadie se movió? Porque esto no era solo una grosería. No era solo arrogancia. Era racista, descarado, repugnante, y todos lo oyeron. Yanelle se quedó allí paralizada por un instante, con una botella de tinta negra en una mano y una servilleta doblada en la otra. Ya la habían insultado antes. Había lidiado con microagresiones, sonrisas pasivo-agresivas y cumplidos irónicos envueltos en cortesía corporativa. Pero esto era nuevo para ella. Por una fracción de segundo, consideró marcharse. Habría sido más fácil. Fichar, cobrar su último cheque, irse a casa, desahogarse llorando y seguir adelante. Pero entonces recordó a Malik, su hermano pequeño, el niño que la admiraba como si cargara con todo el cielo. Y pensó en todas las veces que le había dicho, nunca dejes que decidan tu valor. Así que hizo lo que nadie esperaba. Se volvió hacia Caleb, tranquila, firme e inquebrantable, y dijo, Señor, el dinero no compra la dignidad, y no me criaron para servir a cobardes. Nada de gritos, lágrimas ni dramas, solo la verdad, directa y sin rodeos. Atravesó la tensión como un rayo en el aire quieto. Se podía sentir la incomodidad. Envolver la sala. Algunos invitados bajaron la mirada. Uno de los asistentes de la mesa de Caleb se removió en su silla, claramente indeciso entre intervenir o desaparecer. Y Caleb, él, parpadeó una vez, como si no esperara una respuesta, como si nadie le hubiera hablado jamás de esa manera. Porque nunca lo habían hecho. En su mundo, la gente no replicaba. Cumplían. Obedecían. Pero Yanelle no se inmutó. No apartó la mirada. Se mantuvo firme, con los ojos fijos en él, el cuerpo sereno, la voz etérea.
Y en ese instante, todo cambió. Alguien cerca de la barra susurró. ¿Acaba de decir eso? Otro invitado sacó su teléfono. Sutil, pero no lo suficiente. La matraá, con el rostro enrojecido y, sudando, corrió hacia la mesa, con la boca abierta para disculparse, para explicar, para hacer algo, cualquier cosa para que todo desapareciera. Pero ya era demasiado tarde. El momento. Ya había salido de la habitación y entrado en Internet. Ese primer clip de 12 segundos. Subido por una camarera en su descanso. Con un simple título, se puso de pie. En cuestión de horas, llegó a Reddit. Luego a Twitter. Luego a TikTok. Algunos se indignaron. Ella. Fue irrespetuosa. Debería haberse marchado. No es así como se le habla a un hombre como Caleb Foster. Pero otros vieron algo diferente. Vieron a una mujer a la que le habían faltado al respeto, no solo en ese momento, sino durante años. Vieron a alguien que dijo lo que muchos habían querido decir, pero nunca se habían atrevido. Vieron valentía en una sociedad uniforme que les había enseñado a ignorar. El video alcanzó el 1.000.000 de visualizaciones a medianoche, los 4 millones a la mañana siguiente, y cuando el equipo de relaciones públicas de Caleb intentó limpiar la imagen, ya era demasiado tarde porque el daño ya estaba hecho. No a Yaneye. Pero para él, ella había logrado lo que ninguna fusión empresarial, ninguna rebelión de inversores, ninguna revelación había conseguido jamás. Había resquebrajado su coraza públicamente, para siempre. Pero en ese momento, Yaneye no sabía nada de eso. No pensaba en hacerse viral. No pensaba en los titulares. Pensaba en la dignidad. En su madre, que siempre decía, nunca dejes que te empequeñezcan. En los antepasados que sobrevivieron a cosas peores y aún así se mantuvieron firmes. Y ella también lo hizo, erguida, sin pedir disculpas. El insulto había sido fuerte. Pero su respuesta resonó aún más fuerte. No lloró cuando le entregaron el sobre. No discutió, no suplicó. Yaneye Carter. Simplemente dobló su delantal, lo colocó con delicadeza en el mostrador de recepción y salió por la puerta lateral del Marsellis por última vez. La carta de despido era breve. Conducta poco profesional. Incumplimiento de las normas de atención al cliente. No se mencionaba el insulto. No se mencionaban las cámaras. No se mencionaba a Caleb Foster. Solo 2 líneas y una vida entera de silencio. Pero el silencio no fue lo que siguió. Para cuando Yaneye llegó a su apartamento, su teléfono no paraba de vibrar. Mensajes de voz, mensajes de texto, algunos de compañeros de trabajo que decían, ten cuidado. Algunos más de desconocidos. Y entonces lo vio. El video de 12 segundos grabado con un teléfono. Ligeramente inclinado. Granulado, pero lo suficientemente claro. Lo suficientemente claro como para oír la voz de Caleb. Lo suficientemente claro como para ver a Yaneye allí de pie, erguida y serena. Lo suficientemente claro como para oír su respuesta palabra por palabra. Lo vio una vez, luego, otra vez, y después dejó el teléfono porque sabía lo que se avecinaba. Internet no tardó en reaccionar. El hashtag se volvió tendencia antes del amanecer. Número. Apoyo a Yaneye. Número dignidad negra. Número consecuencias de la crianza de los hijos. Algunos la llamaron valiente. Otros la tacharon de otra mujer negra enfadada armando un escándalo. La sección de comentarios era un campo de batalla. Debería haberse callado. Le faltó el respeto a un cliente. Merecía ser despedida. Es una heroína. No fueron los halagos lo que la tomó por sorpresa. Fue el odio. Mensajes directos diciéndole que debería aprender a respetar su lugar. Comentarios llamándola racista, prepotente y cosas peores que había oído susurrar en el pasado, ahora escritas en mayúsculas sin vergüenza. No la conocían. No conocían su historia, pero tenían opiniones de sobra. Incluso algunas personas de su propio círculo se alejaron.
Una amiga del instituto le escribió: «Esto es demasiado drama para mí». Una prima publicó: «Podría haberlo manejado de otra manera». Y la gerencia del Marcellus se pusieron manos a la obra. Un año después, historia de un multimillonario. Con control total de daños. Emitieron un comunicado diciendo que valoraban la diversidad y la inclusión, que el incidente estaba bajo investigación interna, que Yanelle ya no trabajaba en la empresa, pero que estaban comprometidos a aprender de esto. Yanelle leyó esa frase 3 veces. ¿Comprometidos a aprender de qué? ¿De la verdad, del video o de las consecuencias? Pero el golpe más duro no vino de los trolls, ni de compañeros de trabajo, ni de las corporaciones que fingían preocuparse. Vino de una llamada telefónica. Una reclutadora con la que había estado intercambiando correos electrónicos durante semanas sobre un puesto de coordinadora de hospitalidad en un hotel boutique le dejó un mensaje de voz diciendo que estaban considerando otra opción. Traducción: vieron el video, y mientras algunos la llamaban valiente, otros la veían como un lastre. Todavía tenía que pagar el alquiler. Malik todavía necesitaba una computadora portátil. La fama viral no le había pagado ni una sola factura. Y aún así, incluso con la reacción negativa, el estrés, el peso de todo aquello oprimiéndole el pecho como un ladrillo, Yanelle no se arrepintió de lo que había dicho, ni por un segundo, porque por primera vez en su vida, el mundo la había escuchado, y ningún odio en línea podría borrar ese recuerdo. Pero, esta parte de la historia no es glamurosa. Es la parte que la mayoría de la gente pasa por alto cuando romantiza la resistencia. La reacción negativa, las frías mañanas en las que despertaba dudando de sí misma, las miradas incómodas. En el supermercado, el reportero que llamó a su puerta sin ser invitado, micrófono en mano, preguntándole: ¿se siente responsable de dañar la reputación del señor Foster? ¿Responsable de defender su humanidad? Cerró la puerta, pero la pregunta resonó porque eso es lo que el mundo les hace a las mujeres negras que hablan con demasiada valentía. Les exige que justifiquen su tono, que se disculpen por su verdad, que se callen y se conformen con migajas. Pero Yanelle ya había tomado su decisión. No iba a dar marcha atrás. No al silencio, no a la invisibilidad, no a hacerse la pequeña solo para que la gente poderosa se sintiera cómoda. La reacción negativa fue real, pero también lo fue su voz. Y apenas estaba empezando. Yanelle nunca esperó ayuda. No esperaba limosna. No creía que un cheque llegaría mágicamente por correo ni que el cariño de Internet se convertiría en dinero para el alquiler. Había aprendido hacía mucho tiempo que si algo iba a cambiar, tendría que ser ella misma quien marcara la diferencia. Pero la ayuda tiene una forma curiosa de aparecer, sobre todo cuando menos te la esperas. Llegó en la forma de una mujer llamada Mónica Ames, un nombre que Yanelle no reconoció al principio. Una desconocida con una firma de correo electrónico impecable y un breve mensaje: no me conoces, pero sé perfectamente quién eres. Yo estuve allí esa noche. No dije nada, y debería haberlo hecho. Déjame remediarlo. Al principio, Yanelle casi lo ignoró. Había recibido docenas de mensajes desde que el video se hizo viral. Algunos de apoyo, otros inquietantes. Esta parecía diferente. Buscó el nombre en Google y casi se le cae la mandíbula. Mónica Ames, vicepresidenta senior de estrategia de talento en Foster Holdings. El círculo íntimo de Caleb Foster. Una mujer conocida por ser discreta, cerrar tratos y no hablar nunca públicamente de nada hasta que... Ahora, al día siguiente, Mónica volvió a escribir. Breve y concisa. Si quieres hablar, voy a verte. Sin cámaras, sin prensa, solo un café. Yo invito. Curiosidad 1. Se encontraron en una cafetería tranquila del sur. De esas, donde nadie te conoce ni hace preguntas. Yanelle llevaba vaqueros y una sudadera con capucha.
Mónica apareció vestida de informal, pero sin asistente, sin portátil, sin agenda, solo con una mirada en los ojos como la de alguien que carga con algo pesado. Estaba sentada 3 mesas detrás de ti, dijo Mónica mientras tomaban café. Lo vi todo, lo oí todo. Hizo una pausa y yo no hice nada. Yaneye no dijo nada. No hacía falta. He trabajado con Caleb Foster durante 8 años. Continuó Mónica. He visto cosas, he oído cosas, he ignorado cosas. Porque me decía a mí misma que necesitaba el trabajo, el puesto, la seguridad. Me convencí de que no me correspondía. Su voz se quebró ligeramente. Pero cuando te vi, ahí, tranquila, serena, diciendo exactamente lo que había que decir, me di cuenta de que había sido cómplice. No fue dramático. No hubo lágrimas, ni grandes confesiones, solo la verdad, simple y pesada. Y entonces Mónica dijo algo que Yaneye jamás esperó oír. Voy a dimitir. Yaneye parpadeó. No tienes por qué hacerlo. Sí, dijo Mónica con firmeza. Debería haber hablado aquella noche, pero hablaré ahora. No voy a permitir que su versión de la historia sea la única que la gente oiga. Lo que siguió fue una onda expansiva, luego una ola. Mónica no solo dimitió, hizo pública su renuncia con cautela, profesionalmente, pero con claridad. En una declaración publicada en su perfil de LinkedIn, escribió: como testigo presencial del incidente, creo que Yaneye Carter demostró elegancia e integridad ante una falta de respeto manifiesta. Ya no puedo formar parte de una organización que se niega a responsabilizar a sus líderes por la hostilidad racial, ya sea explícita o implícita. La publicación se viralizó. No tan rápido como el video de Yaneye, pero llegó a las personas adecuadas. Otros empleados comenzaron a alzar la voz. Exbecarios compartieron sus historias. Empleados negros y morenos que habían abandonado Foster Holdings en silencio años atrás comenzaron a hablar. La junta directiva tomó nota. La prensa volvió a centrarse en el caso. Caleb Foster, antes intocable, de repente se vio bajo la lupa, no solo por sus palabras, sino también por la cultura que había creado. Y a pesar de todo, Mónica nunca se convirtió en la heroína. No concedió entrevistas. No buscó protagonismo. Simplemente usó su voz, la discreta influencia que había cultivado durante años, para abrir una puerta. Y tras esa puerta, el cambio. Por primera vez, Yaneye no estaba sola en la lucha. Su historia no fue un simple destello de valentía. Se convirtió en parte de una conversación más amplia, una que se negaba a callar. Porque a veces los aliados más poderosos no son los más ruidosos. Son los que dan un paso al frente en silencio cuando el ruido se desvanece y la verdad aún necesita ser contada. No fue planeado. Sin rueda de prensa, sin momento viral, sin una gran puesta en escena con focos y micrófono, solo un encuentro casual. En un lugar que ninguno de los dos esperaba, habían pasado 2 meses desde la cena en el Marcellus. Caleb Foster se había quedado callado, o al menos más callado de lo habitual. La reacción negativa había sido dura. Perdió 2 puestos en la junta directiva. Una importante alianza con una marca se disolvió de la noche a la mañana. El precio de las acciones cayó. Un reportaje de portada de Forbes que en su momento lo coronaría como el titán tecnológico del año fue retirado discretamente. Culpó a la cultura de la cancelación. No dijo nada en público. En privado, despidió a 3 agencias de relaciones públicas en 4 semanas. Estaba acostumbrado a controlar las narrativas. Pero esta vez la historia siguió su curso sin él. Mientras tanto, Yaneye mantuvo un perfil bajo. Sin entrevistas, sin podcast, solo la vida día a día. Consiguió un trabajo a tiempo parcial en una librería. Malik por fin tenía su nuevo portátil. Las facturas seguían siendo difíciles de pagar. Pero podía respirar. Y eso, en sí mismo, le pareció una victoria. Entonces, llegó el día.
Estaba en un café de coworking del centro, no muy lejos de Midtown, reunida con un pequeño grupo de mujeres negras emprendedoras, que la habían invitado a hablar sobre resiliencia. No era formal, solo una charla tomando café. Estaba a punto de irse para coger que la llevara a casa cuando lo vio. Caleb, de pie solo en la esquina del café. Sin séquito, sin traje a medida. Solo vaqueros, una gorra de béisbol calada hasta los hombros y un vaso de comida para llevar que no había tocado. La estaba mirando. Por un momento, ninguno de los dos se movió. Y entonces se acercó a Yanelle. Su voz era más suave ahora. Sin arrogancia, sin autoridad. Se giró, tranquila pero alerta. Caleb dudó, buscando las palabras. Buscando el poder que ya no poseía. No esperaba verte aquí, dijo. No esperaba que me vieran, respondió ella. Una pausa. Parecía mayor, cansado. No solo por el escándalo, sino por la exposición. Te debo una disculpa, dijo. Me extralimité. Ella lo miró fijamente a los ojos. Te extralimitaste. Fuiste cruel. Él asintió lentamente. Tienes razón, admitió. Lo fui. Y he perdido mucho por ello. Ella arqueó una ceja. ¿Crees que esto se trata de lo que perdiste? Él no dijo nada. Yanelle se acercó un paso más. No solo me insultaste. Insultaste a todas las mujeres negras que alguna vez tuvieron que callarse solo para conservar su trabajo. Dijiste lo que demasiadas personas en el poder todavía piensan, pero no dicen en voz alta. Y lo hiciste como si yo no fuera nada. Bajó la mirada a su café, aún intacto. No te vi, dijo en voz baja. Quiero decir, te vi, pero no te vi. Ese es el problema, dijo ella. Siguió un largo silencio. La gente cercana observaba, presintiendo algo, pero sin saber qué. Y entonces Caleb hizo la pregunta que nadie esperaba. ¿Hay algo que pueda hacer para arreglarlo? Yanelle ladeó ligeramente la cabeza. No, dijo. Porque esto nunca se trató de que tú lo arreglaras. Se trata de que aprendas por qué estabas equivocado y no lo repitas. Él asintió de nuevo. Ya no le quedaban argumentos. ¿Y si he cambiado?, preguntó. Ella esbozó una leve sonrisa. Entonces demuéstralo. No a mí, sino a la gente a la que silenciaste durante años, a las mujeres que se sentaban en las reuniones que dominabas, a las asistentes que dejaron de llorar, a los becarios que nunca regresaron. No lo demuestres con palabras. Demuéstralo con tus acciones ahora. Se giró para irse, pero se detuvo. Una cosa más, dijo por encima del hombro. Él la miró. No eres el villano de esta historia por haber sido poderoso. Eres el villano porque creías que nadie más tenía poder. Y con eso, se marchó. Sin alarde, sin aplausos, solo paz. Una mujer que no tenía nada que perder. Y que aún así le dio a otra persona la oportunidad de crecer. Las tornas habían cambiado, pero ella no las volteó. Simplemente se mantuvo firme y dejó que la verdad se quedara donde debía estar. El hombre que una vez construyó imperios con un solo correo electrónico ahora esquivaba cámaras en aparcamientos. Caleb Foster no estaba acostumbrado a que lo interrogaran, y mucho menos a acorralarlo. Era un maestro de la narrativa. Sabía cómo controlar una sala, manipular un titular, desviar la atención, pero eso fue antes de Yanelle, antes de Mónica, antes de que todo se desmoronara. Y ahora todos los focos estaban sobre él, y no era nada halagador. El video de la confrontación se negaba a desaparecer. Al contrario, seguía resurgiendo con más contexto, más reacciones, más crisis. Los presentadores de noticias diseccionaban su lenguaje corporal. Los podcastes repetían sus palabras a cámara lenta. Internet se inundó de artículos de opinión preguntándose cuántos hombres poderosos como Caleb Foster siguen ocultos a plena vista. Al principio,
El equipo de Caleb intentó las tácticas habituales: culpar a los medios, hacerse la víctima, presentarlo como un malentendido. Pero esa estrategia fracasó rápidamente. ¿Por qué? Porque la gente empezó a hablar, no solo en Internet, sino también dentro de su propia empresa. Una filtración anónima de correos electrónicos de una antigua asistente ejecutiva describía meses de abuso verbal y microagresiones raciales. Una antigua directora de recursos humanos declaró públicamente que las quejas sobre Caleb se enterraban o desestimaban sistemáticamente. Incluso resurgieron viejos fragmentos de entrevistas donde hacía chistes sarcásticos sobre las contrataciones por diversidad y la cultura woke. Durante años, la gente se había reído con él. Ahora, no se reían. Estaban enfadados. Y, lo que es más importante, se hicieron oír. Una coalición de profesionales negros lanzó una petición exigiendo responsabilidades dentro de Foster Holdings. Grandes marcas comenzaron a reconsiderar sus colaboraciones. Uno a uno, los acuerdos se vinieron abajo. Luego llegó la junta de accionistas. Se suponía que sería privada, celebrada por Zoom, controlada con mano de hierro tras puertas digitales cerradas, pero alguien la grabó y la filtró. En el video, Caleb parecía agitado, frustrado, incluso desesperado. Calificó la reacción negativa como una distracción. Dijo que estaba siendo atacado por motivos políticos. Descartó la idea de dimitir como ridícula. Pero el momento que se viralizó de nuevo fue cuando un joven accionista negro, de tan solo 27 años, le preguntó directamente: ¿cree que una mujer como Yanelle Carter merece el mismo respeto que usted? Caleb hizo una pausa, demasiado larga, y luego dijo: yo no la conozco. No creo que esta empresa deba tomar decisiones comerciales basadas en la indignación en Internet. Eso fue todo. Esa pausa, esa respuesta, lo dijo todo. En 48 horas, la junta directiva emitió un comunicado público. Agradecieron al señor Foster sus años de servicio y anunciaron su renuncia inmediata. Así, sin más, el hombre que una vez tuvo el mundo a sus pies se fue. Sin una despedida triunfal, sin un homenaje, solo un comunicado de prensa y un breve repunte del mercado. Y Caleb desapareció. Sin disculpas públicas, sin ninguna nota en Instagram. Solo silencio. Algunos dicen que se fue del país por un tiempo. Otros afirman que está intentando reinventarse, trabajando en un libro o un podcast. Pero nada de eso importa ahora porque la máscara se rompió y la gente vio lo que había debajo. No un titán, no un genio, solo un hombre que pensó que el poder le daba derecho a tratar a la gente como si no importaran. Y al final, esa creencia le costó todo. Pero aquí está la parte que la mayoría pasó por alto. No fue solo Internet lo que provocó esto. Lo derribó. No fue un solo video viral, ni una sola mujer valiente, ni un solo ejecutivo despedido. Fue todo. Todas las voces que habían sido ignoradas. Todas las miradas que se convirtieron en declaraciones. Todas las manos que pulsaron el botón de grabar cuando importaba. Fueron las personas que se negaron a guardar silencio incluso cuando era difícil, incluso cuando era peligroso, incluso cuando significaba perder algo. Caleb Foster no solo se quebró. Se derrumbó bajo el peso de todo lo que construyó sobre el miedo. Y ahora el imperio que gobernó con silencio había sido derrocado por una voz. Una voz serena, una voz fuerte, una voz que dijo: no me criaron para servir a cobardes. Y el mundo finalmente escuchó. Yanelle nunca pidió ser un símbolo. No lo planeó. No publicó el video. No ensayó una cita viral frente al espejo de su baño. Simplemente dijo la verdad. Y de alguna manera, esa verdad movió el suelo bajo sus pies. Después de que Caleb Foster renunciara, el frenesí mediático no murió. En todo caso, se intensificó. Todos querían a Yanelle. Las cadenas de televisión llamaron. Los editores de revistas enviaron correos electrónicos.
Los agentes de relaciones públicas se ofrecieron a empaquetar su historia en algo brillante, algo seguro, pero ella rechazó a la mayoría. No porque no estuviera agradecida, sino porque comprendía algo que la mayoría de la gente no entendía. No se trataba de que se hiciera famosa. Se trataba de que su voz por fin fuera escuchada, y no iba a venderla al mejor postor. En cambio, hizo algo que la sorprendió incluso a ella misma. Empezó a hablar en sus propios términos. Todo comenzó con una entrevista en un podcast, presentado por una mujer negra a la que admiraba. Sin gráficos llamativos, sin exageraciones, solo dos mujeres. Hablando con honestidad sobre el poder, la raza y lo que sucede cuando por fin dejas de empequeñecerte. El episodio se hizo viral. Luego llegaron las invitaciones a campus universitarios, grupos de mujeres, conferencias de liderazgo negro. Habló con suavidad. No sermoneó. No se presentó como una heroína. Contó historias. Sus historias. Historias sobre ser invisible. Sobre conservar la dignidad en espacios diseñados para arrebatársela. Sobre su madre, su hermano, sus sueños. Y la noche en que todo cambió y la gente escuchó. No porque gritara, sino porque no lo hizo. La voz de Yaneye era mesurada, pero firme, cálida, pero inquebrantable. De esas voces que te hacen enderezar la espalda. Te hacen sentir algo que habías estado reprimiendo. No buscaba hacerse viral de nuevo. Buscaba construir algo que perdurara. Así que empezó a hacerlo. Con la ayuda de una iniciativa sin ánimo de lucro y unos cuantos donantes generosos conmovidos por su historia, Yaneye abrió una pequeña cafetería comunitaria en la zona oeste de Atlanta. La llamó Cene. No porque quisiera ser el centro de atención, sino porque sabía lo que era ser invisible. La cafetería no era lujosa. Mesas de madera, paredes de ladrillo, un menú en una pizarra con especiales escritos a mano. Pero estaba llena de luz natural, con libros de autores negros en las estanterías, con obras de arte de estudiantes en las paredes, con wifi gratis y el aroma a canela y café tostado en el aire. Se convirtió en un lugar donde jóvenes profesionales negros venían a trabajar juntos, donde chicas de secundaria leían poesía en voz alta sin miedo, donde Malika ayudaba a dar clases particulares a niños que no podían pagar programas extraescolares. Todos los sábados, Yaneye organizaba una tertulia, no un panel, no un seminario, simplemente gente que se reunía para hablar de ser escuchada. Sobre los prejuicios en el trabajo, sobre la valentía, sobre reclamar el espacio que siempre les habían dicho que no les pertenecía. Nunca lo publicitó, pero la sala siempre estaba llena. Y aún así, Yaneye se mantuvo, con los pies en la tierra. Iba andando al trabajo, seguía pagando las facturas a plazos, seguía haciendo la compra, con un presupuesto ajustado. Pero algo había cambiado porque ahora, cuando entraba en una habitación, la gente le cedía el paso. No porque lo exigiera, sino porque se lo merecía y lo sabía. Ese fue el verdadero ascenso. No la fama, no los seguidores, sino el momento en que dejó de cuestionar su lugar, encontró su voz, y al hacerlo, dio permiso a otros para encontrar la suya. Caleb Foster se convirtió en noticia de primera plana. Una historia con moraleja. Un capítulo cerrado. Pero Yaneye siguió adelante. No rápido, no ruidosamente, sino firme. Inquebrantable. Escena. La redención es algo curioso. Algunos la persiguen como si fuera una meta. Otros fingen que nunca la necesitaron. Y luego están los pocos que se quedan al borde, preguntándose si siquiera son dignos de ella. Caleb Foster se encontraba en ese borde. Habían pasado meses desde que su imperio se resquebrajó. No había dado ninguna declaración pública, ni entrevistas, ni charlas TED, ni artículos de opinión moralizantes en el New York Times, solo silencio.
Algunos asumieron que se había retirado para siempre a alguna villa mediterránea, esperando a que Internet lo olvidara. Pero no se había ido. Estaba observando y aprendiendo dolorosamente, con torpeza, en silencio. Porque después de que todo se derrumbara, sucedió algo inesperado. Empezó a escuchar. Por primera vez en su vida adulta, Caleb Foster no estaba rodeado de gente que le dijera lo que quería oír. Los inversores se habían ido. Los asistentes habían sido reemplazados. El miedo que antes usaba para dominar una habitación se había transformado en otra cosa. Soledad. Y esa soledad lo quebró. Empezó a leer. No libros de negocios, ni guías de marca personal, sino libros sobre raza, sobre historia, sobre el daño. Asistió a talleres de forma anónima, con la cámara apagada, impartidos por personas a las que no les importaba quién era. Él solía hacerlo. Contrató a una terapeuta. No a un coach de alto rendimiento, ni a un consultor de relaciones públicas, sino a una mujer negra, alguien que lo miró a los ojos a través de Zoom y le dijo: esto no se trata de salvar tu carrera. Se trata de descubrir por qué pensaste que tu comportamiento no debía ser cuestionado en primer lugar. Y poco a poco, Caleb comenzó a enfrentarse a sí mismo. No al director ejecutivo, no a la marca, sino al hombre. El chico que creció creyendo que el poder significaba control, que el éxito justificaba la crueldad, que el dominio era liderazgo. Empezó a escribir, no para publicar, sino para sí mismo. Escribió sobre la dureza de su padre, sobre la primera vez que le dijeron que nunca dejara que lo vieran débil, sobre el orgullo que sentía cuando la gente le temía y la vergüenza que sintió cuando nadie lo defendió después de las consecuencias. Se dio cuenta de algo brutal. Había construido una vida tan elevada que no podía ver el daño que había dejado a su paso. Y ahora, finalmente, miraba hacia abajo. Pero la redención no se gana en silencio. Se forja en la acción. Así que Caleb, una elección, se puso en contacto, no con Yanelle, no directamente, sino con la junta directiva de Foster Holdings. Pidió regresar, no como director ejecutivo, sino como consultor no remunerado en equidad y mejora de la cultura empresarial. La junta se negó. Demasiado arriesgado, demasiado delicado. Pero él persistió. Finalmente, una pequeña iniciativa empresarial comunitaria en Baltimore, dirigida por mujeres de color, accedió a que participara como voluntario, no para liderar, no para hablar, sino para servir. Caleb barría los pisos, clasificaba las cajas de donaciones, tomaba notas de las reuniones. Hablaba poco, escuchaba mucho y, poco a poco, la gente a su alrededor comenzó a ablandarse. No porque pidiera perdón, sino porque no lo hacía. Simplemente aparecía con regularidad, en silencio. La noticia se extendió. Algunos lo elogiaron, otros pusieron los ojos en blanco. Gira de redención, murmuraban. Pero él no respondía porque Caleb ya no intentaba mejorar su imagen. Intentaba mejorarse a sí mismo. Pero esta es la verdad. No todos tienen una segunda oportunidad. No todas las historias terminan bien. Aplausos. A veces la redención no se trata de recuperar lo que perdiste. Se trata de convertirte en alguien que lo merecía desde el principio. Entonces, ¿Caleb se redimió o se arruinó? La respuesta depende de a quien le preguntes. Para los medios, era un magnate caído en desgracia. Para algunos críticos, simplemente estaba jugando a largo plazo. Pero para la joven becaria del centro comunitario que una vez escuchó a Caleb disculparse sinceramente por interrumpirla sin cámaras alrededor, tal vez, solo tal vez, estaba en camino de convertirse en alguien nuevo. No por los titulares, no por el legado, sino por sí mismo. Porque la verdadera prueba del carácter no es cómo asciendes. Es lo que haces después de caer. Sucedió un miércoles. Un día tranquilo. Sin protestas, sin videos virales, sin batallas en las salas de juntas.
Solo un día más en la ciudad. Ordinario por fuera, pero a punto de ofrecer uno de los sabores más extraños de la vida. Ironía. Yaneye estaba en la escena. En su cafetería, organizando una colecta de libros para la comunidad local. Niños. Era algo que hacía cada otoño. Recolectar libros usados en buen estado. Acompañar cada uno con una nota escrita a mano y entregarlos a escuelas desfavorecidas del distrito. Sencillo, pequeño, poderoso. Esa mañana, estaba reabasteciendo la estantería comunitaria cuando se abrió la puerta. No levantó la vista. De inmediato, demasiado concentrada en alinear los títulos a la perfección. Pero entonces oyó la voz. No fuerte, no arrogante, simplemente familiar. Disculpe, ¿todavía se aceptan donaciones? Se giró y allí estaba él. Caleb Foster, con una caja de libros en brazos. Sin cámaras, sin seguridad, sin traje de diseñador, solo vaqueros, una sudadera con capucha y unos ojos que cargaban con el peso de 1000 conversaciones que nunca había tenido. No se habían visto desde el encuentro en el café hacía meses. Yaneye se levantó. Despacio, sin saber si sonreír, hablar o pedirle a alguien que se encargara. Pero algo en su interior se quedó quieto. Se acercó. Sí, dijo. Se aceptan donaciones. Él colocó suavemente la caja en el mostrador. Viejo y duro portadas, títulos comerciales, algunos libros infantiles. Unos cuantos clásicos, El hombre invisible. Sus ojos miraban a Dios. El ojo más azul. Ella arqueó una ceja. Se dio cuenta de que he estado leyendo, dijo él en voz baja. Intentándolo, asintió ella, sin decir mucho. Y ese silencio no era incómodo, era sincero. Entonces, como si el universo no pudiera evitarlo, entró una de las clientas habituales de Yaneye. Una organizadora comunitaria. Una sonrisa radiante, una energía arrolladora. Sonrió en cuanto vio a Caleb. «Dios mío», exclamó. «Te pareces mucho a ese tipo al que Yaneye interrumpió casualmente. Le dicen eso a menudo». La mujer rió y se dirigió al mostrador, y Caleb miró a Yaneye con un destello de gratitud en los ojos. Ella no le debía protección, pero le ofrecía un momento de dignidad. En fin, qué ironía, ¿verdad? La misma mujer a la que una vez despreció, ahora eligiendo protegerlo de la vergüenza. No porque se lo mereciera, sino porque ella ya no tenía que demostrar nada. Se quedaron en silencio mientras el café bullía a su alrededor. Entonces Caleb preguntó, «Te invito a un café. Solo hablemos». Yaneye pensó un momento y luego negó con la cabeza. «Número». Él pareció sorprendido, pero no ofendido. «Ahora no», dijo ella. «Pero tal vez algún día», asintió él. «De acuerdo». No fue un rechazo. Fue cuestión de tiempo. Y al darse la vuelta para irse, se detuvo en la puerta. «Todavía oigo tu voz», dijo. «No solo aquella noche, sino también en mi cabeza. A veces, cuando estoy a punto de decir algo por costumbre, me detengo porque te oigo». Yaneye no sonrió. No se enterneció. Simplemente dijo, «Bien». Porque así suena el cambio. No aplausos, no grandes gestos. Solo un susurro que hace que alguien se detenga justo antes de decir algo. Incorrecto. Eso es la ironía. La misma voz que una vez intentó silenciar. Ahora, guiándolo a través de su propia transformación. Y aquí es donde la cosa se complica aún más. Unas semanas después, apareció un artículo en un pequeño y discreto blog de liderazgo, uno que casi nadie leía. Estaba escrito anónimamente bajo un seudónimo. Pero Yaneye reconoció la cadencia. Era la escritura de Caleb. El artículo se titulaba, «El día en que aprendí de alguien a quien intenté menospreciar». No la nombró. No describió el café, pero sí la sensación, el cambio,
el lento y doloroso desaprendizaje. Y no se hizo viral. No fue tendencia, pero no hacía falta, porque la ironía no siempre viene acompañada de titulares. A veces se manifiesta en el sutil arco argumental de una historia. Un multimillonario humillado. Una camarera que se elevó con gracia y un momento en una tranquila cafetería donde el pasado se encontró cara a cara con el crecimiento y optó por no repetirse. Sin duda, un giro digno de recordar. El poder solía significar volumen, quien hablaba más alto, quien interrumpía más, quien se sentaba a la cabecera de la mesa y decidía quién tenía asiento. Ese era el mundo en el que Yanelle Carter entró, o más bien, en el que se vio obligada a sobrevivir por aquel entonces. Su autoridad se medía por el silencio, lo bien que seguía las órdenes, el poco espacio que ocupaba, lo invisible que podía ser sin incomodar a nadie. Pero eso fue antes de aquella noche. Todo cambió. Antes de ese momento, su voz sacudió una sala llena de hombres que nunca habían estado acostumbrados a ser desafiados. Antes de que la onda expansiva se convirtiera en ola. Y ahora el poder. Se veía diferente. Se veía como Yanelle abriendo el café cada mañana, las llaves tintineando, el delantal atado, la luz del sol entrando a raudales. Por el cristal. Se veía como la forma en que la gente la escuchaba cuando hablaba, no por miedo, sino porque la respetaban. Se veía como los correos electrónicos de mentoría que ahora recibía semanalmente de jóvenes negras de todo el país. Algunas en puestos corporativos, otras estudiando, todas preguntando, ¿cómo puedo hacer lo que hiciste sin perder mi esencia? Nunca les dio un plan preestablecido porque la verdad era que no lo tenía. Lo que tenía era claridad. Yanelle había llegado a comprender algo que ningún libro de liderazgo podía enseñar. La verdadera autoridad no grita. No menosprecia. No explota. La verdadera autoridad escucha. Crea espacio. Inspira. Lidera desde el centro, no desde arriba. Se hace presente incluso cuando nadie la ve. Esa fue la lección que Caleb Foster nunca entendió. No hasta que fue demasiado tarde. E incluso ahora, mientras intentaba reconstruir algo en silencio, poco a poco, desde cero, Yanelle ya no se centraba en él. Porque esta historia ya no se trataba de recuperar el poder de alguien más. Se trataba de redefinirlo por completo. Cada vez que se paraba frente a un aula para hablar. Cada vez que entregaba un cheque a un programa juvenil local. Cada vez que le daba a alguien su primer trabajo detrás del mostrador de la cafetería y le decía, te veo. No solo estaba ejerciendo autoridad, la estaba redefiniendo. Porque esto es lo que ahora sabía. El poder no es propiedad. Es administración. No se acapara. Se comparte. No se usa como arma. Se protege con él. Eso era lo que hacía a Yanelle peligrosa. No para la sociedad, sino para los sistemas que durante mucho tiempo se habían beneficiado de su silencio. No ascendió para quemar puentes. Se levantó para construir otras nuevas, más fuertes, para gente como ella. Y la ironía es que ni siquiera quería poder. No en el sentido tradicional, no ser el centro de atención, no recibir reconocimiento. Solo quería la libertad de mantenerse firme, hablar y vivir sin miedo. Pero el mundo se fijó en ella de todos modos. Las noticias locales la llamaron líder comunitaria. Una organización de base la premió por su impacto cultural. Un senador una vez pasó por su cafetería sin avisar, no para publicidad, sino para escucharla. Aún así, Yanelle nunca dejó que eso la cambiara. Seguía preparando el café ella misma. Seguía barriendo el suelo cuando el barista la llamaba. Seguía volviendo a casa algunas noches, con la capucha puesta, las manos en los bolsillos y la música en modo aleatorio. Porque el poder no residía en cómo la llamaban. Residía en lo que se había convertido. Plena, con los pies en la tierra. Inquebrantable.
La autoridad, se dio cuenta Yaneye, no es un título ni un foco de atención. Es una presencia. Y su presencia, ahora era innegable. No porque fuera ruidoso, sino porque se lo ganó. Se lo ganó en los momentos en que se negó a ceder. Se lo ganó en las noches en que lloró, pero aún así se presentó a la mañana siguiente. Se lo ganó cuando dijo la verdad y dejó que el mundo decidiera qué hacer con ella. Así es como se ve el poder cuando está arraigado en la verdad, no en el ego. Y una vez que has tenido ese tipo de poder, nunca más te dejarás engañar por la versión falsa. Es fácil. No subestimes a los callados. No luchan por ser el centro de atención. No alzan la voz para dominar las conversaciones. Son los que asienten, en lugar de interrumpir. Los que observan cuando otros actúan. Los que escuchan atentamente mientras el mundo habla por encima de sí mismo. Pero nunca confundas el silencio con debilidad. Porque cuando los callados hablan, significa algo. Yaneye Carter no era ruidosa. No la criaron para serlo. La criaron para ser educada, profesional, agradecida por la oportunidad. Aprendió desde pequeña a mantener un perfil bajo, a moverse por espacios donde su presencia era tolerada pero nunca celebrada. Aprendió que alzar la voz podía significar perder el trabajo, la seguridad, la paz. Pero también aprendió algo más profundo, que el silencio, con el tiempo, cuesta más que cualquier palabra. Así que cuando Yaneye finalmente habló, esa noche en el restaurante, frente a Caleb Foster y una sala llena de gente que no esperaba que se defendiera. No solo se estaba defendiendo. Ella defendía a todas las mujeres que alguna vez se habían callado. A todas las personas de color, que habían sonreído ante el insulto. A todas las personas comunes a las que les habían dicho que su dignidad era menos importante que el poder de otra persona. Y la ironía, el hombre que intentó humillarla terminó perdiendo. El suyo. No porque ella gritara. No porque lo humillara. Sino porque se mantuvo firme. Serena, firme, innegable. Esa es la verdadera lección. La verdadera fortaleza no se mide por la cantidad. Se mide por la coherencia. Se mide por conocer quién eres tan profundamente que nadie, ni siquiera un director ejecutivo multimillonario, pueda hacerte dudar de tu valía. Y es un recordatorio también para el resto de nosotros. Porque, seamos honestos, todos hemos subestimado a alguien como Yaneye. ¿Alguna vez? Quizás fue el becario al que nunca invitamos a hablar. Quizás fue el barista al que no le dimos las gracias. Quizás fue la mujer al fondo de la reunión quien tenía las mejores ideas, pero no encajaba con la imagen de poder. Necesitamos mejorar. Necesitamos redefinir qué significa la autoridad, qué significa el liderazgo, qué significa la fuerza. Porque cuando dejamos de equiparar el poder con la agresión, cuando empezamos a valorar la presencia por encima del rendimiento, creamos espacio para que personas como Yaneye y miles más lideren a su manera. Y eso lo cambia todo. Yaneye no se convirtió en heroína por hacerse viral. Se convirtió en heroína porque se negó a ser insignificante. Se negó a empequeñecerse, incluso cuando hubiera sido más seguro desaparecer. Se alzó, sin pedir permiso. Y cuando intentaron silenciarla, habló de todos modos y el mundo la escuchó. Así que si estás viendo esto, si alguna vez te has sentido invisible, subestimado, apartado, escucha esto. No eres insignificante. No eres reemplazable. No eres el escalón de nadie. Tu voz importa. Aunque tiemble, aunque sea suave, aunque no aplaudan cuando termines. Úsala de todos modos. Porque alguien en algún lugar necesita escuchar lo que solo tú puedes decir. Y si eres de los callados, bien. No tienes que gritar para ser poderoso. No tienes que jugar sucio para ganar. No tienes que convertirte en uno de ellos para cambiar las reglas del juego. Solo tienes que mantener los pies en la tierra,
mantener la claridad, mantenerte preparado. Porque un día intentarán escribir tu historia y serás tú quien tenga la pluma. Si esta historia te conmovió, si te recordó tu propia fuerza o te abrió los ojos a alguien que habías pasado por alto, comparte este video con ellos. Deja un comentario y cuéntanos cuándo fue el momento en que encontraste tu voz. Y si aún no lo has hecho, no te preocupes, tu momento llegará. Solo, recuerda, nunca subestimes a los callados porque cuando hablan, no, solo cambian el ambiente, cambian el mundo.